en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por este día precioso que nos regalas para estar en tu presencia, adorando tu nombre, exaltando el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador. Y ahora, Señor, nos disponemos para escuchar tu palabra, la voz tuya, la palabra inspirada, oh Dios, que puede transformar nuestras mentes, nuestros corazones, la palabra que trae vida y vida en abundancia. Y Padre, oramos para que tú nos ayudes a entender el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Rogamos la dirección de tu Espíritu Santo, el control absoluto de él. Y Señor, quedamos en tus manos, rogando por lo que será este tiempo de enseñanza. También, Señor, colocamos a los chicos que están recibiendo clases. Señor, también para que ellos sean exhortados, enseñados por tu palabra. Gracias, Padre, una vez más, por la libertad que tenemos de leer tu palabra de manera libre. Esto te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hace, hace un tiempo para acá, yo he estado compartiendo en Armenia, en acá, en diferentes partes, muchos am, bosquejos o enseñanzas acerca de Primera Timoteo y Segunda Timoteo. Así que se me ocurrió la idea de por qué no verlo de una manera sistemática desde el principio. Si Dios permite, voy a estar cada primer domingo de mes y para no estar saltando de aquí a acá, mejor verlo de una manera sistemática desde el principio hasta el fin, de una manera más organizada, más estructurada y siempre vamos a sacar grandes enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cada palabra en la escritura cuenta. Están por alguna razón. Yo siempre digo que Dios es un Dios de pocas palabras. Y las palabras que dejó escritas, cada una de ellas tiene un valor, una importancia. Entonces podemos aprender de cada cosa. El día de hoy yo pretendo que veamos un poco acerca de la introducción. Tal vez vamos a estar viendo los dos primeros versículos de Primera Timoteo. Vamos allí. Primera carta a Timoteo, capítulo 1. Y vamos a leer del 1 al 4, pero como les digo, creo que vamos a ver solamente estos dos versículos. Dice la escritura, primera epístola de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 1 y 2, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Vamos hasta ahí. Siempre al estudiar cualquier libro, ¿qué es lo que primero hacemos? ¿O qué es lo que deberíamos de hacer? Bueno, sí, orar. Pero lo primero que hacemos en medio del estudio es investigar para adquirir un conocimiento más amplio acerca del contexto del libro, ¿verdad? Esto siempre es importante, conocer el contexto de cada libro. Quién escribió, a quién escribió, en qué circunstancias escribió, todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque nosotros al conocer esto podemos darle una mejor interpretación a la escritura que leemos. Y entonces
puede suceder que a veces estamos leyendo, pero no estamos entendiendo lo que leemos porque no conocemos el contexto, ¿verdad? O puede suceder de que estamos leyendo y le estamos dando nuestra propia interpretación. Estamos torciendo las escrituras. Es por eso que cada vez que vamos a empezar a estudiar un libro, debemos de, o vamos a leer un texto, debemos de conocer el contexto, ¿verdad? La misma escritura nos enseña que no hay nada escrito, o sea, nada de la escritura es de interpretación privada. La escritura solamente tiene una sola manera de interpretarse, ¿verdad? Así que no puede ser que alguien le dé una interpretación a la escritura y otro hermano le dé otra interpretación, porque solamente hay una forma de interpretar la escritura y es por eso que es necesario saber entonces acerca del contexto. Y es lo que yo pretendo esta mañana, a manera de introducción, simplemente ver un poco acerca del contexto de esta carta. ¿Quién escribió? ¿A quién le escribió? ¿Cuál era la situación en la iglesia de Éfeso? ¿Verdad? Eso es lo que pretendemos hoy. El versículo 1 dice, ¿quién escribió la carta? ¿Quién escribió la carta? Pablo. Pablo, ¿sí? ¿A quién le escribió? Versículo 2, a Timoteo, ¿sí? Y es algo muy interesante porque en los antiguos tiempos, cada vez que se escribía una carta, se hacía de una manera muy diferente a cómo se escriben las cartas hoy. Los antiguos tiempos, cuando se escribía una carta, lo primero que iba era el nombre de la persona que escribía, luego hacia la persona a quien recibía y luego un pequeño saludo y ahí sí entraba en el tema como tal. Pues a nosotros nos enseñaron o aprendimos en la escuela que primero decíamos el nombre de la persona, todo el contenido y finalmente, o más bien el nombre de la persona a la que iba dirigida, todo el contenido, el saludo del contenido tenía al final a quién iba, ¿verdad? Y a veces se leía unas tremendas cartas y cuando leía, uno hasta se daba cuenta que ni era para uno, ¿verdad? O sea, pero era la costumbre. Primero escribía la persona, su nombre claro, Pablo, apóstol de Jesucristo, luego a quién iba dirigida, luego un corto saludo y ahí sí entraba en materia. Entonces el versículo 1 y 2 nos revelan quién escribió y a quién le escribió. Pablo a Timoteo. Pero la pregunta es, ¿quién es Pablo? ¿Y quién es Timoteo? ¿Y cuál es el contexto de esta carta? Primera Timoteo, segunda Timoteo y la carta de Tito, las conocemos como las cartas pastorales. Bueno, así se llamaron a partir del siglo XVIII por el contenido de estas cartas, un contenido muy enfatizado en lo que es el pastorado, el orden, el manejo dentro de la iglesia. Por eso se le llaman las cartas pastorales, porque hay varias enseñanzas que son muy importantes para lo que es el movimiento dentro de la iglesia, la función dentro de la iglesia. Y empieza diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo. Pablo, apóstol. Y esta palabra apóstol en los días de hoy sabemos que se ha interpretado de una manera terrible, a tal punto de que hoy cualquier persona se llama apóstol. Pero esto debe ser entendido a la luz del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el significado mismo de la palabra apóstol. ¿Qué significa la palabra apóstol? La palabra apóstol significa de alguien enviado por y con la autoridad de. En este caso, Pablo es
enviado por Jesucristo y con la autoridad de Jesucristo, ¿verdad? Y sabemos que el Señor Jesucristo, después que murió, ascendió a los cielos. Él no escribió ningún libro. El Señor Jesucristo no dejó ningún escrito, pero Él se hizo de un grupo de 12 hombres, 12 discípulos, a los cuales se encargó de su ministerio. Una vez que Él fue al cielo, estos hombres se encargaron del ministerio del Señor Jesucristo. Y ellos tenían no solamente fueron elegidos para esa función, fueron enviados, sino que ellos tenían la autoridad del Señor Jesucristo para predicar el evangelio, para expandir el evangelio, para fundar iglesias, para escribir los libros que hasta el día de hoy nos hablan de la obra del Señor Jesucristo. 12 discípulos tuvo, y dice la escritura, el mismo apóstol, dice que finalmente el Señor Jesucristo también lo encomendó a él. Como un abortivo, dice el apóstol Pablo, lo escogió a él. Pablo tenía la misma autoridad que los demás discípulos y fue escogido para esa función en especial. Ustedes recuerdan cuando después de la conversión de Pablo, Dios le dice a Ananías, Ananías, ve porque en tal lugar está Pablo, necesito que ores por él porque instrumento útil me es. O sea, lo he escogido para el ministerio. Bueno, Ananías fue allá con temor y temblor porque sabía quién era Pablo, no podía creer que Pablo, el perseguidor de la iglesia, se hubiera convertido y que ahora era escogido para una obra tan amplia y tan especial como la obra que Dios hizo a través de la vida de Pablo. No hay duda alguna, ¿verdad? Pablo fue entonces tal vez el último de esos hombres que recibió esa encomienda de parte de Dios con la autoridad del Señor Jesucristo. Pablo fue un personaje bien relevante entre todos los discípulos. Fue un hombre, él fue el que más escribió en el Nuevo Testamento. Fue el que más iglesias fundó. El apóstol Pablo llevó el evangelio a lugares recógnitos donde ningún otro apóstol había llegado. Aparte de su ministerio, su sufrimiento, Pablo hizo una obra excelente y finalmente murió como mártir. No hay duda alguna de que el encargo que le fue encomendado a Pablo fue cumplido de una manera muy buena, muy precisa. Pablo recibió tal vez más revelación que los otros discípulos. El mismo apóstol Pedro en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 16 habla de eso. Dice que algunas cosas le fueron entregadas a Pablo que eran hasta difíciles de entender. Era como si Pablo hubiera recibido una mayor revelación de parte de Dios. Así que Pablo, entre todos esos escogidos, fue alguien sobresaliente. Pablo. Pablo vivió para Cristo y murió como mártir, ¿sí? Hizo obras sobresalientes. Entonces, es bueno saber que cuando leemos las escrituras, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, de Juan, todas esas cartas que fueron inspiradas por Dios, no nacieron en la intención o en la mente o en la voluntad de Pablo o de cualquier de estos apóstoles, sino que ellos eran inspirados por Dios con la autoridad de Dios. O sea que cada vez que escuchamos la escritura, cada vez que leemos la escritura, ellas hablan de Dios. O sea, es una palabra que nació en el mismo corazón de Dios. Tienen la autoridad del Señor Jesucristo. ¿Y por qué es importante esto? Porque muchas veces nosotros escogemos qué partes de la escritura recibir, tal vez las partes que más nos gustan, los que más nos convienen, pero cuando la palabra de Dios es dura contra nosotros, uno dice, pero eso lo escribió Pablo, pero eso fue lo que dijo Pedro. Pero sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y tiene ese sello de autoridad de parte de Dios. ¿Ven?
Entonces, ante esa situación, a nosotros no nos queda nada más que obedecer la palabra de Dios porque tiene toda autoridad. Esto también es importante porque Pablo se presenta como el apóstol con esa autoridad, porque lo que él va a escribir en toda la carta es algo sumamente delicado e importante para la iglesia. Y la iglesia tiene que saber que lo que Timoteo va a hablar, que lo que Timoteo va a corregir dentro de la iglesia, no es un capricho de él, sino que es un mandamiento que viene de Pablo, el cual fue instruido y autorizado por Dios mismo. ¿Cómo podría Timoteo entonces decir a las mujeres que ya querían ser pastoras, que querían hacer ciertos ministerios por encima de la cabeza del varón, obtener ese liderazgo? ¿Cómo podría él corregir eso si ellos no supieran de que era un mandato de Pablo, un mandato de Dios, ¿verdad? ¿Cómo podría Timoteo decirle a los varones que tal vez tenían dos matrimonios, ¿verdad? ¿Cómo podía corregir eso? Tal vez dirían, no, pero ¿quién es Timoteo? Pero es importante porque esta carta, aunque fue escrita a Timoteo, fue una carta que fue leída en la iglesia de Éfeso, con ese propósito, para que la iglesia supiera cuál era el papel que Timoteo iba a cumplir dentro de la iglesia, ¿verdad? Que no era un aparecido nomás, que no era un joven que llegó ahí de repente a querer obtener una posición y a querer hacer lo que quería, sino que él había sido encomendado por Pablo, por parte de Dios mismo, para hacer un oficio dentro de la iglesia. Y que esa autoridad con la que él iba a hablar, con la que iba a corregir, venía de parte de Pablo y del Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos, nosotros vemos que Pablo hizo 3 viajes misioneros bien importantes. El primero a la región de Galacia, el segundo a Macedonia y el tercer viaje misionero de Pablo fue mayormente a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Más adelante vamos a hablar un poquito de cómo fue el trabajo de Pablo en la iglesia de Éfeso. Y después de esos 3 viajes misioneros, Pablo va a Jerusalén, allí es tomado prisionero, ¿verdad? Es llevado como preso a Roma y ahí termina el libro de Hechos, ¿cierto? Pero sabemos que después de eso pasaron cosas que el libro de los Hechos no nos narra. ¿Qué pasó luego? Uno queda con la incertidumbre de, ¿y qué pasó luego? Porque luego aparece que Pablo murió en Roma como mártir, ¿verdad? Entonces, posiblemente hay un cuarto viaje de Pablo que no nos narra las escrituras, o más bien el libro de los Hechos, pero que por algunos apartes de la escritura y por lo que dice la tradición histórica, nos da a entender claramente que después de ese encarcelamiento sucedió algo más o menos así. Pablo está encarcelado por 2 años, a él se le libera y él hace un pequeño viaje a las iglesias de Asia Menor. Él va con Tito y va a la región de Creta. Allí deja a Tito encargado de las iglesias de la región en Creta y pasa luego brevemente a Éfeso, y en Éfeso se reúne con Timoteo y encarga a Timoteo de la iglesia en Éfeso y pasa a Macedonia. Y posiblemente estando allí en Macedonia es que Pablo escribe la carta a Timoteo, la primera carta a Timoteo y la carta a Tito, que son 2 cartas que en su contenido son muy parecidas porque tenía que tratar con problemas muy similares dentro de la iglesia, tanto en las iglesias de Creta como en la iglesia de Éfeso. Y es estando Pablo en Macedonia que escribe estas 2 cartas. Luego él va a Grecia, luego es apresado, termina en Roma y allí muere como mártir. Es lo que más o menos sucede en el cuarto viaje misionero.
Pablo es llevado entonces a prisión en el año 61, en el año 63 es liberado, empieza ese viaje que les he contado un poquito y luego, luego Pablo muere como mártir. Cuando Pablo escribe la primera carta a Timoteo, Pablo ya es un hombre anciano. Pablo es un hombre que ha adquirido gran madurez en la obra del Señor, en el evangelismo, en lo que es fundar iglesias, en el manejo con las personas, en el trato con los individuos de manera personal. Ahora no, ya no es un joven, ya tiene una ardua experiencia, una larga trayectoria en el ministerio, ¿verdad? Lo cual sugiere que ahora tiene una máxima autoridad y Pablo entonces escribe esta carta. Las vivencias de Pablo le han dado mucha experiencia para saber manejar cada situación, cada tema con los hermanos. Cómo tratar a las jóvenes, cómo tratar a los jóvenes, cómo tratar a los ancianos, cómo tratar con los falsos maestros, ese tipo de temas. Y es que Pablo no solamente era un gran predicador, él no solamente era un gran evangelista o un gran escritor, Pablo era un gran pastor, un buen pastor, ¿sí? Dice en el versículo 2, entonces dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, por mandato de Dios. O sea, él era un apóstol de Jesucristo y había sido mandado no porque él quiso, no porque él decidió, sino porque Dios lo mandó. Primera de Corintios 3, versículo 10. Se dice acerca de Pablo. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, ¿qué sugiere esa palabra? Perito arquitecto. O sea, era un experto, era un experto. Pablo era un gran teólogo, Pablo era un gran apologeta, era un erudito, era un docto en las escrituras, pero como les decía, él también era un gran pastor. Mire, si alguien sabía cómo fundar una iglesia, era Pablo. Si alguien sabía cómo formar un cuerpo de líderes dentro de una iglesia, era Pablo. Si alguien sabía cómo organizar un programa de reunión, si alguien sabía cómo corregir este o aquel problema, era Pablo. Él sabía, él era un experto en cómo alimentar y hacer de que una iglesia diera fruto, ¿verdad? Cómo proteger una iglesia, cómo cuidar de una iglesia. Ese era Pablo. Y cuando vemos el contexto, ¿qué era lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso? Cuando esto fue escrito, uno ve el corazón del pastor allí, procurando por la sanidad del rebaño, por cuidar a la iglesia. Así que volviendo al 1 Timoteo, versículo 2, ya hemos visto entonces un poco de quién era Pablo. Ahora, ¿a quién le escribió? Dice, a Timoteo. Como les decía, originalmente y primariamente, esta carta fue escrita de manera personal al pastor, a Timoteo. Pero es una carta que luego se lee a la iglesia para que ellos sepan a qué fue que llegó ese joven Timoteo a la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Así que podríamos decir que la primera carta a Timoteo viene a ser la segunda carta a la iglesia de Éfeso. Está la carta a los Efesios, la primera a Timoteo y luego hay otra carta más para los Efesios.
que está en el libro de Apocalipsis. Luego vamos a mirar un poquito de eso. Entonces, en el libro de Hechos capítulo 14, versículo 8, se nos narra cómo Pablo llega a una ciudad llamada Listra y encuentra allí el testimonio de un joven hijo de una mujer griega, de padre griego. Perdón, esta mujer no es griega, esta mujer es judía, casada, no sé por qué razón, con un griego, ¿sí? Y ella vive allí en Listra y tiene un hijo del cual todo el mundo habla maravillas. ¿Qué pasa? En ese primer encuentro en Listra, en ese primer viaje de Pablo a Listra, él encuentra, enseña en la sinagoga, ¿sí? Yo no sé si ustedes recuerdan la situación, él enseña por algún tiempo en la sinagoga y algunos creen, pero otros rechazan. Y sucede que hay un cojo de nacimiento, Pablo hace una sanidad sobrenatural y todo el mundo cuando ve esa sanidad dice, uy, son dioses, ¿verdad? Y vienen y le quieren rendir culto a ellos, los quieren adorar y todo esto, hacer sacrificios y todo eso a favor de ellos. Y el caso termina en que son apedreados, imagínense. Primero los quieren adorar y todo eso y luego los apedrean. Parece que en esa primera visita, Timoteo, en medio de esa enseñanza de Pablo, es uno de los que recibe el evangelio, ¿verdad? Y en Hechos capítulo 16, del versículo 1 al versículo 5, dice la escritura, después llegó a Derbes y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba en número cada día. ¿Qué pasa? Luego Pablo en el año 50 regresa allí y encuentra que en ese primer viaje dio fruto a alguien llamado Timoteo y este varón ahora es un joven de muy buen concepto y lo toma para el ministerio. Timoteo es un joven, no sabría qué edad, tal vez tendría 20 o 25 años Timoteo, y a partir de ese momento Timoteo se convierte en un discípulo de Pablo, en un compañero, en un amigo de Pablo, y está con él más o menos por 17 años compartiendo con Pablo, ¿verdad? Hasta el cuarto viaje entonces, cuando Pablo deja a Timoteo en la iglesia de Éfeso para corregir los problemas allí. Ahora miremos un poco más acerca de quién era Timoteo. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Pablo nos va a mostrar un poquito acerca de cómo era el carácter de este joven Timoteo. Filipenses capítulo 2, versículo 19. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Dice el versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. Pablo daba referencias acerca de Timoteo, a ninguno tengo del mismo ánimo. En otras palabras, esta palabra es traducida como a ninguno tengo del mismo corazón. Pablo veía en Timoteo como otro pequeño Pablo. Era como si Timoteo fuera tan parecido a Pablo
que Pablo podía confiar plenamente en Timoteo, porque eran del mismo pensamiento, del mismo corazón, tenían el mismo amor por la obra, las mismas formas de hacer las cosas, del mismo corazón. A pesar de que Timoteo era un hombre joven, era un hombre íntegro, era un hombre confiable, y esto es muy interesante. Yo creo que de acá podemos aprender mucho, porque este joven fue formado con ese carácter porque, por lo que nos enseña la Escritura, él fue criado de esa manera desde niño, desde niño. Dios me ha regalado o me ha prestado 2 hijos, y yo procuro en el Señor, a través de la oración, el ejemplo y la enseñanza, de formar el carácter de mis hijos. ¿Para qué? Para que ellos sean de honra y de gloria para el Señor, para que sean íntegros, para que ellos sean confiables, que ellos sean útiles, que sean útiles para el Señor, para la sociedad. Y seguramente usted tiene hijos, seguramente usted tiene niños en casa, y esto es importante. Este joven, Timoteo, a pesar de su gran juventud, imagínese, Pablo tendría más o menos 50 años cuando tomó a Timoteo, que tendría 20 o 25 años. Un hombre con la capacidad que tenía Pablo, con el conocimiento, con la experiencia que tenía Pablo, ¿por qué no escoger a otro compañero de su misma edad, tal vez con la misma madurez y todo eso? ¿Por qué? Él escogió a este joven Timoteo y dice que era del mismo corazón, ¿cierto? Increíble. Sí, que Timoteo no era simplemente un joven, era un joven especial, un joven con gracia de Dios. Y nosotros deberíamos desear ser como Timoteo, ser personas confiables. Es interesante porque aunque Pablo tenía un grupo de ayudantes tan amplio, se dice de Epafrodito, de Lucas, de Tito, de tantos, cada vez que había un problema grave para atender, él mandaba a Timoteo. Si yo mando a Timoteo es como si yo mismo estuviera allá, pensaría Pablo. O sea, los chicharrones grandes le tocaban a Timoteo. Y Timoteo era un joven, era tímido, no tenía tanta experiencia, pero lo que sí tenía era un gran amor al Señor. Había sido formado bajo la disciplina y el amor y el temor de Dios. Pablo, o sea, Timoteo constantemente tenía que recibir una carta de Pablo para motivarle, ¿cierto? Pero era un joven que obedecía, un joven que amaba la obra del Señor. Y dice ahí, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. O sea, Timoteo no estaba interesado en su fama. A caminar con Pablo, eso ya tenía gran crédito, pero a él no le interesaba eso. Él no estaba preocupado por sí mismo, por hacerse grande en el ministerio, o tal vez por hacerse rico en el ministerio, por lograr, qué sé. El interés de Timoteo era los hermanos, era la iglesia, eran los creyentes. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y esto es algo muy especial. ¿Por qué? Mire, es triste, pero hoy en las iglesias hay cualquier cantidad de hombres y mujeres ocupando posiciones en el liderazgo, en ministerios sobresalientes o públicos, que están allí no necesariamente por amar la iglesia, por amar a las personas. Es triste ver que hay pastores que no conocen ni a su rebaño. Es triste que hay personas en el ministerio que solo se ocupan de hacer la tarea
y no se involucran con la vida de las personas. Y sabe, el trabajo de la obra del Señor tiene que ver con personas, tiene que ver con personas. Y el ejemplo más claro es el mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesucristo, siendo el Señor, Él convivía con los pecadores. A Él no le importaba compartir con el más frágil, con el más débil, con las prostitutas, con los pecadores, con los cobradores de impuestos, con el más necesitados, porque como Él mismo decía, Él vino a salvar a los enfermos. Y la obra del Señor es con personas y mucho más cuando se sirve dentro de un ministerio dentro de la iglesia. Este era uno de ellos que se ocupaba sinceramente de las personas, Timoteo, Timoteo. Hoy es triste, pero entonces muchos están interesados en su propia fama, en hacerse ricos dentro de la obra, en lograr reconocimientos, en lograr cierta posición. Pero Timoteo no era uno de esos, era confiable, era íntegro. Él no estaba interesado en el monto de las ofrendas. ¿Qué sucede hoy? Mire, yo no sé si yo les he contado experiencias visitando otras asambleas donde es terrible cómo el dinero cambia a las personas aún en el púlpito. En cierta ocasión yo fui a una iglesia, a un concierto de música, venían los hermanos Devia, no sé si lo han escuchado. Y yo fui con mi mamá hace mucho rato, mi mamá ya murió hace mucho rato. Y todo estaba muy bien, todo estaba muy tranquilo, pero cuando llegó la hora de la ofrenda, entró un hombre con las escrituras y agarró esa escritura y la transformó, la usó como quiso solo para pedir dinero. Pasaron los canastos por los de 2 millones para arriba. Yo dije, ¿en serio hay gente que, wow? Y sí, y lo hicieron pasar al frente, tú. Ah, muy bien por los hermanos, están. Ellos sacaban pecho. Luego vamos por los de 1 millón de pesos. Y sí, otro poquito, pasaron los canastos, 1 millón de pesos, los pusieron al frente ya de pie. Y a medida que iba pasando el asunto, el maestro se ponía más intenso. Ustedes roban a Dios, traen los diezmos al alfolí, que no hay que yo mira para todos lados a ver dónde estaba el alfolí. No lo vi. Pues para llevar el bulto de maíz, no. No lo vi. Y se irritó y regañó a todo mundo y pasaron, primero pasaban los sobres, con los de millones de sobres, cheques, yo qué sé qué echan, y luego los canastos, con los canastos barrieron. Y había una señora al lado mío con un relojito y se quitó el relojito y a mí no me sacaron nada porque, pues como yo no creo en esa, no mentira, no tenía plata, si no me pelan allá. Cuando termina la reunión, todo eso, 11 de la noche, la viejita pidiendo 2.000 prestado para venirse en bus. Wow, eso me partió el corazón. ¿Por qué? Porque hay muchos que están interesados es en lo que tiene, en la lana de la oveja, no en la oveja. Pero no era el problema de Timoteo. Él era un buen pastor, como el Señor Jesucristo. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Cristo es nuestro gran ejemplo. Pablo y Timoteo no estaban preocupados por las posesiones de las personas, ellos estaban interesados era en las personas. Es por eso que es fácil saber cuando un hermano realmente tiene esa vocación para servir en un ministerio, porque debe tener vocación por las personas, ¿verdad? Yo supongo que mi hermano Ramón, como pastor y anciano de esta iglesia, no va a tener tiempo para estarles visitando todo el tiempo, pero seguramente sí sabe el nombre y tiene mucha cercanía con ustedes. ¿Por qué digo esto? Porque también es claro que hay muchos ancianos que no conocen ni el nombre de sus ovejas, no conocen su casa, no sabe ni qué oficio desempeñan, no se interesan en las personas. Y eso es muy común el día de hoy, ¿verdad? Eso es muy común el día de hoy. Así que este Timoteo se interesaba por las personas. Volvemos ahí, que tan sinceramente se interese por vosotros.
Hay algo que también se entiende mal dentro de la iglesia. A veces las personas vienen a la iglesia por las bendiciones, por las bendiciones. Se interesan no por las personas, no por el Señor, sino por las bendiciones, ¿verdad? ¿Qué van a dar? ¿Qué van a ofrecer? ¿Qué beneficio voy a recibir? Es por eso que los fines de año, cuando trabajamos con niños, los fines de año aparecen niños porque ellos van, es que vamos a recibir, ¿verdad? En los viejos tiempos sucedía aún en nuestras asambleas y muchas personas que iban a ver qué iba a dar el pastor, qué iba a dar el misionero, de qué manera les iba a ayudar. Muy bien. Timoteo entonces era un gran compañero. Es interesante porque Timoteo había compartido tan cerca el ministerio con Pablo que Timoteo estuvo involucrado en la escritura de muchos de esos libros que Pablo escribió. Timoteo compartió el ministerio, él también fue encarcelado, él también fue azotado, él también con Pablo. Por eso es que Timoteo es considerado por Pablo como un hijo, un compañero, había mucha cercanía, mucha intimidad. Y mire el privilegio de Timoteo, ser instruido por 17 años, más o menos, por Pablo. ¿Quién no quisiera ser instruido directamente por Pablo? Bueno, Timoteo fue enseñado por Pablo, así como un padre en el pueblo judío era la costumbre de que los padres enseñaban el oficio a sus hijos para que se defendieran en la vida. Quizás ellos escogían otra cosa, pero ellos enseñaban a sus hijos el oficio. Pablo le enseñó el oficio a Timoteo, el oficio espiritual, el oficio de cuidar de las iglesias, de evangelizar y todo este tipo de cosas. Una de las cosas que me llama la atención es la autoridad con que Pablo le escribe a Timoteo. Caminaron tiempo, tanto tiempo. Le escribe una carta a Timoteo. Timoteo sabía cuál era el mensaje, pero Pablo le escribe de una manera muy seria, una manera no tan familiar, sino con mucha autoridad. Él se presenta Pablo, apóstol de Jesucristo, o sea, muestra las cartas a Timoteo. Y es que en realidad Timoteo no necesitaba saber el contenido de esta carta, quizás él ya sabía exactamente a qué iba, pero la iglesia a la cual iba a ser leída esa carta sí necesitaba saber con qué autoridad se había escrito estas palabras y todos estos mandatos que vienen más adelante para corregir las deficiencias en la iglesia. Ya por último, vamos a ver un poco entonces cómo era la iglesia de Éfeso. En el primer viaje misionero, Pablo tiene un breve paso por Éfeso, pero es en el tercer viaje misionero cuando le dedica más tiempo a esa ciudad. Pablo había estado, Apolos había estado antes en Éfeso y había enseñado allí. Y cuando Pablo va a Éfeso, encuentra un pequeño grupo de discípulos que no sabían acerca del bautismo. Pablo entonces pasa a Éfeso, les habla acerca del bautismo, bautiza a estos hermanos, predica el evangelio en las sinagogas, muchos creen el evangelio, otros no, y él separa a los creyentes y dice la escritura en Hechos capítulo 19, versículo 9, que Pablo se queda más o menos por 3 años en Éfeso enseñando las escrituras en una escuela muy famosa, la escuela de un hombre llamado Tirano, ¿verdad? Hechos capítulo 19, versículo 9 dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de
años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Él estuvo en la escuela 2 años, más el tiempo que estuvo predicando fue alrededor de 3 años. Y la iglesia de Éfeso era privilegiada. Imagínense tener por 3 años a Pablo instruyéndole todos los días. O sea, era como si tuvieran una pequeña universidad teológica. La iglesia de Éfeso tenía mucha bendición, ¿verdad? Mucha bendición. 3 años. Ellos habían sido instruidos por Pablo en todos los temas, en todos los temas. Así que la iglesia de Éfeso era una iglesia diferente. Generalmente Pablo pasaba por las iglesias un breve tiempo, fundaba una iglesia y continuaba, pero en Éfeso dedicó buen tiempo, ¿sí? Pero es triste que a pesar de todo lo que la iglesia aprendió, cuando leemos la carta de Primera Timoteo, que como les digo viene a ser como la segunda carta escrita a los Efesios, ya habían problemas graves para corregir, ¿sí? Habían pasado unos pocos años, 3 años, y la iglesia ya estaba pasando por tremendos problemas. Los ancianos amadores del dinero, tal vez con dobles vidas, las mujeres queriendo estar sobre la autoridad de los hombres, problemas con las ofrendas, pero en especial las falsas enseñanzas que estaban permeando la iglesia. Hechos capítulo 20, Pablo les advertía de antemano acerca de esos momentos tremendos que iban a enfrentar. Versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Pablo ya advertía desde tiempo anterior acerca de ese momento donde la iglesia iba a ser amenazada por los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Poco tiempo después, Pablo llega a Éfeso y se da cuenta de que lo que él había dicho ahora se estaba cumpliendo. Vamos a ver la primera carta a Timoteo y el tema principal tiene que ver con las falsas enseñanzas y los falsos maestros. Bien. Decía entonces que para el año 50 la iglesia de Éfeso era una iglesia bendecida. Pablo estaba enseñando allí. La iglesia crecía, ¿verdad? Era una metrópolis. Éfeso era una gran ciudad. Muchas personas escuchaban el evangelio allí y parecía que las cosas funcionaban bien. Años 60, pasan 10 años después y ahora la iglesia está en graves problemas. Muchas cosas por ser corregidas y por eso Pablo deja a Timoteo encargado allí. Pero 30 años después, año 90, el apóstol Juan escribe el libro de Apocalipsis y escribe en el capítulo 2 de Apocalipsis acerca de esta iglesia para exhortarles a que se arrepientan. Vamos a leer ahí Apocalipsis capítulo 2. Versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ven la situación, una iglesia bendecida, una iglesia en problemas y ahora una iglesia que necesita arrepentirse. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Y a uno le da tristeza, aún en nuestras asambleas, como iglesias que han sido prósperas, como iglesias que han sido bendecidas de sana doctrina, han entrado en asuntos tan terribles que simplemente han sido arrebatados su candelero.
¿verdad? Las iglesias que hace unos años eran de sana doctrina, las iglesias que conocíamos donde se podía compartir con esos hermanos, con esos líderes, esas iglesias han desaparecido. Las iglesias bautistas ya no son iguales, no son las mismas. Las iglesias presbiterianas no son las mismas. Hay cualquier cantidad de iglesias que conocimos hace 10, 15 o 20 años atrás donde uno podía recomendar a un hermano ir a congregarse. Ahora uno le dice, hermano, mejor ore al Señor. ¿Por qué? Porque han sido movidos por vientos de doctrina. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros entonces ahora que somos enseñados por la palabra? Nosotros debemos de velar por las falsas enseñanzas. Y debemos empezar por nosotros, saber estudiar las escrituras, ser juiciosos y ser celosos del estudio de la escritura. Pero otra cosa que no podemos permitir es normalizar las falsas enseñanzas. Yo siempre digo, por lo que dice la escritura, uno de los ministerios más importantes dentro de la iglesia es la enseñanza. Por eso cualquier persona no puede compartir la enseñanza pública. Si es un neófito, si es una persona que no tiene claridad en su teología, no podemos normalizar eso. Es muy importante porque es el alimento sólido para la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. Ahora bien, rápidamente, los temas de la carta. El capítulo 1 nos va a hablar de las falsas doctrinas y los falsos maestros. Como les decía, no podemos tolerar las falsas doctrinas por ningún motivo. Así sea un hermano que conocemos y viene con algo que no se acomoda a las escrituras, hay que denunciarlo. Hay que hacer algo, pero no se puede permitir. El capítulo 2 de Primera Timoteo, pues Pablo habla de cómo poner en orden las reuniones de la iglesia. Saben, hermanos, a veces el problema de la iglesia no es la doctrina como tal. A veces el problema de la iglesia es el desorden en los asuntos de práctica, ¿sí? Hacemos cosas que no edifican, shows, cosas que no edifican, que no traen bendición. Y el capítulo 2 ayuda a corregir ese tipo de cosas. Cómo poner en orden la reunión de oración, las reuniones dentro de la iglesia. En el mismo capítulo 2, en el versículo 8, Pablo va a tratar acerca del rol de la mujer, ¿sí? Como les decía, las mujeres quisieron empezar a tomar posición, la posición que no les correspondía. Y es algo muy similar el día de hoy. Bueno, tal vez en nuestras asambleas no suceda tan a menudo, pero sucede. Donde hermanas no se sujetan a la autoridad del varón ni a la autoridad de Dios, ¿verdad? Quieren hacer las cosas a su manera. Hermanos, si la iglesia es de Dios, Dios es el que dice cómo se deben hacer las cosas, ¿verdad? Dios dice cómo se deben hacer las cosas dentro de la iglesia. Porque si es el hombre que dice cómo se hacen las cosas dentro de la iglesia, entonces pues la iglesia sería de hombres, no iglesia de Dios. En el capítulo 3 se habla acerca del perfil de los líderes en la iglesia. Hermanos, yo no sé si han escuchado una frase, pero dice, tal la iglesia, tal el pastor, tal la iglesia. Y la mayor parte de los problemas que estaban sucediendo en la iglesia de Éfeso tenía que ver con el perfil de los líderes de la iglesia. Por eso Timoteo tiene que entrar allí con la autoridad de Pablo a corregir, ¿verdad? El capítulo 3 nos habla acerca entonces de los líderes de la iglesia. Como les decía, muchos amantes al dinero habían perdido la pasión por las almas y es por eso que era necesario restaurar y confrontar esa situación en la iglesia. Capítulo 4 nos habla de cómo enfrentarnos a la apostasía. Era algo que Pablo advertía, era algo que estaba lidiando y hoy sí que lo sufrimos, la apostasía. Capítulo 5, cómo reprender de manera adecuada a los ancianos, a los jóvenes, más que todo en los problemas personales, ¿verdad? Un anciano, un pastor, un líder debe tener esa capacidad de acercarse al anciano para tratar sus problemas personales.
No es lo mismo tratar con un anciano que tratar con un adolescente. No es lo mismo tratar con un varón que tratar con una dama, ¿verdad? El capítulo 5 trata todos esos detalles. Muy bien. Ya para terminar, entonces, las aplicaciones serían, en primer lugar, la Biblia tiene toda autoridad. Cada vez que leemos la escritura, así sea 2 versículos como hemos leído hoy, así sea la, la vida de una persona, tiene autoridad porque hay algo para enseñarnos. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, nosotros debemos aceptarla como lo que es, palabra de Dios. No podemos añadirle, tampoco podemos quitarle. Debemos aceptar la escritura como Dios la quiso entregar. Él quiso que se escribiera así, Él quiso que la entregáramos así. Debemos anhelar ser como Timoteo, ¿verdad? Personas confiables, hombres y mujeres con un mismo corazón, como el de Timoteo, que tomen en serio la palabra de Dios, que se interesen por las personas. Ojalá los jóvenes de esta asamblea y tuviéramos más jóvenes en Armenia, en todo eso, que fueran esos pequeños Timoteos, porque siempre esa nueva generación, esa generación de relevo, uno siempre pone la esperanza en ellos porque uno confía que son a través de los cuales Dios va a traer un avivamiento, un verdadero avivamiento a la iglesia, que van a hacer algo. Y a mí me encanta ver los jóvenes involucrados en el ministerio, haciendo cosas, ¿verdad? Porque es el lugar donde Dios quiere que estén, donde van a ser formados, ellos van a ser los siguientes. Pero hermano, no crea que porque usted tiene 50, 60 o 70 años, entonces ya pasó de moda. No, hermano, usted está acá porque Dios quiere y Dios quiere utilizarlo. Muy bien, entonces no conformarnos a falsos maestros, a cualquier tipo de enseñanzas, no normalizar cualquier tipo de prácticas y ante todo tener oídos para oír la palabra de Dios en todo tiempo, la palabra inspirada por Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que hemos podido aprender de ella. Gracias, Señor, por permitirnos aprender un poco más de la vida de Pablo, de la vida de Timoteo y ser, Señor, confrontados con sus vidas para que nosotros podamos llegar a ser buenos imitadores de ellos. Padre, gracias por esta tu iglesia y rogamos, Señor, tu bendición. Rogamos, Señor, que tú nos ayudes a crecer de manera espiritual en todo aspecto para tu honra y para tu gloria. Bendícenos, Señor, y te damos gracias por este tiempo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les